Im Si-hwan, de apenas 35 años, es ya un actor consolidado como uno de los más talentosos de Corea del Sur. A lo largo de los años, ha sorprendido con una increíble variedad de personajes, todos interpretados con una naturalidad y profundidad impresionantes. Si-hwan es un actor e intérprete brillante, sin duda es uno de los mejores de su generación y está a la altura de los mejores talentos internacionales. Se caracteriza por interpretar a cada personaje con tanta convicción que simplemente parece ser el mismo en lugar de una actuación. Desde su debut, pese a comenzar relativamente tarde en la actuación y sin haber recibido clases formales de interpretación, logró destacar desde su primer papel dejando huella con personajes inolvidables en la memoria del público. Hoy en día, Im Si-hwan es reconocido como un gran actor que ha logrado interpretar una amplia gama de personajes, sin miedo a romper su imagen de chico bueno. Su gran talento le ha llevado a cosechar una gran cantidad de logros como el Dragón Azul y el Baeksang, además de ser el primer actor coreano en pisar la alfombra roja de Cannes. Sin duda, es una de las estrellas más prominentes de la actuación coreana y un intérprete muy bien valorado por las audiencias y crítica. Aquí está la lista de sus mejores actuaciones según mi criterio personal, la calidad de su actuación y logros obtenidos. Comencemos. Menciones honoríficas. La primera gran actuación de Im Si-hwan que veremos es su papel en la gran serie de televisión Misaeng o Vida Incompleta de 2014. En este K-drama Im Si-hwan interpreta a Jang Yeo-rae, un joven sin ningún tipo de habilidades formales ni formación en el trabajo de oficina. Desde niño, Yeo-rae soñaba con triunfar en el juego de mesa Baduk y, pese a que da todo de sí, no logra alcanzar su sueño de convertirse en un jugador profesional. Al ver frustrado su sueño, Jang buscará un empleo como pasante en One International, una gran empresa comercial, a la cual ingresará debido a la recomendación de un conocido. Deberá trabajar para encontrar un sentido a su vida incompleta y lograr mantener su puesto de trabajo a como de lugar. Esta actuación fue muy bien recibida en Corea, y representó el primer gran rol protagónico de Im Si-hwan en un K-drama. Im también ganaría el Baeksang a Mejor Nuevo Actor por este papel así como muchos otros reconocimientos. En el siguiente puesto tenemos su gran actuación en Traicer Rastreador, un K-drama de acción. Este sigue la vida de Hwang Dong-yu, interpretado por Im Si-hwan. Dong-yu es el jefe de la División de Impuestos 5 del Servicio Nacional de Impuestos. Trabaja duro para rastrear el dinero que está oculto al servicio de impuestos junto a su equipo. Este trabajo le llevará a muchas situaciones tensas y curiosas que deberá enfrentar si quiere conseguir recuperar el dinero oculto. Este papel permitió a Im Si-hwan demostrar su capacidad para liderar una historia cargada de tensión y suspenso. Im Si-hwan conseguiría nominaciones tanto en El Dragón Azul como en el Baeksang por este papel. Después tenemos su gran actuación en Identidad Desbloqueada, una película de suspenso de Netflix emitida en 2023. En esta historia, Im Si-hwan interpreta a Oh Jun-young, un joven siniestro que se apodera del teléfono de una chica para seguir un plan sádico y macabro para acabar con su vida como ya lo hizo previamente con 8 víctimas. A lo largo de la película, Jun-young despliega una escalofriante frialdad mientras lleva a cabo su siniestro juego. Lejos de su imagen de chico bueno, Im Si-hwan aquí se sumerge por completo en la oscuridad del personaje, ofreciendo una actuación magistral como antagonista despiadado. A continuación, tenemos su brillante interpretación en The Merciless de 2017, donde comparte pantalla con el aclamado Sol Kyung-woo. En esta película Im Si-hwan interpreta a Hyun-soo, un joven policía encubierto que se encuentra infiltrado en la prisión y que tiene encargado seguir a Han Jae-ho, el líder de los reclusos y el número 2 de un gran cartel. A medida que la historia avanza, Hyun-soo desarrolla una profunda amistad con Jae-ho, casi como una relación padre-hijo, lo que lo lleva a cuestionar su lealtad y sus verdaderos objetivos. Este papel permitió a Im Si-hwan mostrar una impresionante dualidad emocional de un hombre atrapado entre su deber con la ley y la lealtad personal hacia Jae-ho. La química entre él y Sol Kyung-woo fue uno de los aspectos más destacados del film, aportando un gran peso dramático a la historia. Este papel también consolidaría a Im Si-hwan como una de las mejores estrellas emergentes de toda Corea.
En este puesto tenemos su gran papel en Emergencia en el aire, de 2022. Aquí interpreta a Ryu Jin-seok, un bioterrorista que se sube a un avión con la intención de esparcir un virus letal. Pese a no tener casi tiempo en pantalla, Im Si-hwan demostró, una vez más, su increíble capacidad para interpretar a un psicópata despiadado. Es sorprendente que en una película interpretada por Song Kang-ho, Lee Byung-hun y Jeon Do-yeon, tres de los mejores actores de la historia de Corea, Im Si-hwan, con apenas tiempo en pantalla, se robe todos los focos. Im Si-hwan recibiría nominaciones en la categoría de Mejor Actor de Reparto en los 3 grandes premios de Corea por este papel. 여기 비행기에 탄 사람들이 전부 죽었으면 좋겠어요. En el segundo puesto tenemos su maravillosa interpretación en Boyhood de 2024. En este K-drama interpreta a Jang Gyeong-tae, un niño pequeño y débil que vive en Onjan, en la provincia de Chungcheon del Sur. Está en el último escalón de la escala social de la escuela, por lo que se transfiere a la vecina escuela secundaria agrícola de Bulleo. Allí, se enfrenta a un incidente inesperado que se convierte en un punto de inflexión en su vida. Esta actuación fue muy reconocida por su increíble calidad emocional, donde demostró una fragilidad emocional tremenda. Im Si-hwan cosechó numerosos elogios por esta actuación, ganando el Dragón Azul y recibiendo una nominación al Baeksang, consolidando aún más su estatus como uno de los actores más talentosos de su generación. 그래 미안하다. 인자 난 그럴게. En el primer puesto tenemos, la que en mi opinión es la mejor actuación de Im Si-hwan hasta la fecha. Hablo, por supuesto, de su impecable interpretación de Soo Jung-book, el corredor de maratón coreano que consiguió el récord mundial en 1947. Im Si-hwan lo personifica en la gran película Camino a Boston de 2023, donde comparte pantalla con el gran Ha Jung-woo. La película sigue la gran historia de reivindicación coreana. En 1936 Corea tuvo que ceder su medalla de oro de los Juegos Olímpicos al Imperio japonés debido a la ocupación que sufría Corea en ese entonces. En 1947, ya tras la Segunda Guerra Mundial, Jung-book buscará reivindicar la imagen y el orgullo de su país ganando el maratón mientras utiliza la bandera coreana en su pecho. Im Si-hwan captura a la perfección el espíritu de lucha y la resiliencia de Jung-book, logrando transmitir no solo la presión física de una maratón, sino también el peso emocional de una nación entera. Im Si-hwan recibiría una nominación al Gran Bell por este papel. Hasta aquí el recuento de las que yo considero las mejores actuaciones del versátil Im Si-hwan, sin duda uno de los más talentosos actores de Corea. Si te gustó el video dale me gusta, suscríbete y comenta ideas para nuevos videos. Hasta pronto.